Hola Fermín, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Hola Fermín, bueno, bienvenido. Voy a hacerte una breve presentación y te dejo ya que compartas pantalla y que procedas con la presentación. Muy Bueno, bien. muchas gracias por acompañarnos. Fermín Saralegui-Reta es licenciado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra con especialidad en urbanismo. Es socio del Estudio de Arquitectura y Urbanismo Tabuenca, Saralegui y Asociados. Y a lo largo de estos años, el estudio ha desarrollado proyectos de todo tipo, mayoritariamente urbanísticos y ubicados en Navarra, y destacando también los relacionados con el desarrollo de planes urbanísticos y la construcción de viviendas, tanto libres como de protección oficial, y muchos de los cuales han sido adjudicados mediante concursos públicos. Es de destacar el reconocimiento recibido por la construcción del primer edificio de viviendas de protección oficial de consumo casi nulo en España. Yendo un paso más y siguiendo esta evolución del paradigma que comentábamos anteriormente, tenemos el edificio Solar House como ejemplo de edificio de energía positiva y, si no me equivoco, ese es el objeto de la ponencia que presentarás a continuación. Así que, si quieres proceder a compartir la pantalla, todo tuyo. Buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a participar en estas jornadas y como ya habéis dicho, la presentación de esta promoción, este edificio Solar House, que es el primer intento que hemos hecho de un edificio de energía positiva. Esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, pero es un ejemplo también de que esto es digamos, el resultado de una trayectoria que ya llevamos unos cuantos años. Como bien has dicho en mi presentación, ya hicimos previamente con el mismo promotor constructor que este edificio Solar House, hicimos una promoción anterior que era el edificio Cero, que fue el primer edificio de vivienda protegida de España, de edificio de energía casi nula. Digamos, porque no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? Esto todo es una evolución y un esfuerzo y sobre todo un equipo que se ha mentalizado para cambiar el sistema constructivo y de promoción que llevábamos desarrollando en Pamplona durante muchos años, ¿no? Por eso me gusta siempre, cuando explico o explicamos tanto nosotros como la ingeniería o la promotora constructora, explicar que esto se consigue gracias a un equipo. El equipo está formado tanto en el edificio Cero, que explicaré primero brevemente, y luego el edificio Solar House, por un equipo formado por en este caso, el promotor constructor, que es Construcciones Domenio, una empresa constructora de Pamplona con más de 60 años de experiencia en la localidad, con mucha fama de solidez en su construcción, que siempre ha tenido ese plus de hacer las cosas bien y construir bien. Nosotros, como estudio de arquitectura, que llevamos años trabajando con Construcciones Domenio, la ingeniería Naven Ingenieros, que es la ingeniería, pues, de las más punteras en Navarra, con las cuales también estamos asociados, y también está muy metido en todo el tema de servicios energéticos a la edificación y a la postventa, dirigida precisamente por José Mari Moro, que es el presidente de ATECIL en Navarra Rioja. Y luego también todo este equipo asesorado por el CENER, por el Centro Nacional de Energías Renovables, que también tenemos la suerte que esté arraigado aquí en Pamplona. Y además, a escasos metros de los solares, tanto de edificio Cero como de Solar House. ¿Se me oye bien o hay alguna...? Vale, Sí, lo vale, digo bien. perfecto. Como comentaba, el origen en 2013, intentando salir de la crisis de la construcción, Construcciones Domenio se plantea, y nos planteamos todos juntos, nos reunimos y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, ¿no? Para intentar hacer unas viviendas que tengan un atractivo distinto, que se diferencien de lo que se estaba haciendo hasta el momento y digamos, active la demanda
un sector pensábamos nosotros, a un sector del público que a lo mejor hasta ahora no había tenido unas viviendas que respondieran un poco a lo que ellos demandaban, ¿no? A esta sensibilidad por el medio ambiente, la reducción del consumo energético, etcétera, ¿no? Era una cosa que todavía nos pillaba un poquito fuera de juego, ¿no? Por eso digo que en 2013, ya hace 8 años, se inició el proyecto que llamamos Edificio Cero 2020, con ese objetivo de ir adelantándonos o ir acercándonos a esos estándares de edificio de energía casi nula que se estaban estableciendo de una forma un poco, no todavía normativa, sino sugerencias de tanto desde Europa como desde el gobierno español, ¿no? Nosotros, digamos que teníamos la sensación, y desde luego en Navarra fuimos pioneros en este asunto, sobre todo, insisto, con un edificio de viviendas protegidas, donde lógicamente el presupuesto es más limitado, cuando en aquel momento cualquier cosa que fuera una eficiencia energética se entendía como un incremento importante del coste de la obra. Y evidentemente las viviendas protegidas están limitadas por módulo de venta, ¿no? Pero bueno, vimos que era la vía. Yo creo que nos reconvertimos todos, nos apoyamos unos en otros y dijimos que intentamos, digo, bueno, esta es nuestra apuesta, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Aquí en la foto, de hecho, veis todo el edificio cero completo, pero en realidad son dos parcelas distintas. La de la derecha es el edificio cero 2020 y luego se adquirió, al ver que había funcionado muy bien, se adquirió la parcela colindante, que también estaba, como casi todas las de alrededor, totalmente paradas, y se sacó el edificio cero 2.0, que son pequeñas mejoras sobre el edificio cero inicial, ¿no? A su vez, cada uno de estos edificios lo sacamos en dos fases, porque, insisto, estábamos en unos años muy complicados para la venta y el desarrollo de las viviendas, y el esfuerzo para todos era un poco novedoso y nos exigía un poco de prudencia. Y por eso es aquí que en el 2000 primero se sacó una primera fase de 6 viviendas, 2 portales, y posteriormente, al ver que digamos, la promoción iba bien, habíamos detectado una respuesta de la población sobre este tipo de edificio, y conseguimos dar salida a la segunda fase y posteriormente, como os comentaba, a ese segundo edificio cero, que eran otras 72 viviendas, a su vez divididas en dos bloques de 36. En total, prácticamente 143 viviendas de protección que cumplían los estándares del edificio de energía casi nula. Y comentamos un poco cómo se diseñó el edificio, que como veréis luego en Solar House, muchas de las pautas ya se establecieron en estos primeros edificios, ¿no? Como os decía antes, nos fijamos en los estándares de los edificios de energía casi nula como objetivo para ir implementándolos en el edificio, con dos apartados muy claros. Por un lado, la adopción de medidas pasivas, y el otro, la adopción de medidas activas. Las medidas pasivas nos llevaba a un replanteamiento de la envolvente del edificio. Evidentemente, estamos en Navarra y Pamplona, una zona más fría, y lo primero que nos pide la envolvente es mejorar los aislamientos lo máximo posible, aunque sea lógicamente en detrimento de la superficie útil de venta, que siempre es importante, pero entendíamos que el aislamiento era prioritario. Luego, como también ha comentado en la ponencia anterior José Manuel Pinazo, estudiar bien los huecos del edificio. Veíamos que el resto de promociones, las pocas promociones que se estaban haciendo en aquel momento, se tendía a una apertura de huecos quizás para este tipo de edificios exagerada, muy abiertos, con unas terrazas muy amplias, pero con unos ventanales muy grandes, que entendíamos que para este tipo de edificios pues, era contraproducente, y nos parecía que era importante buscar una optimización entre la proporción de huecos,
pero lógicamente también que las viviendas tienen que ser interesantes y atractivas para su venta, con lo cual nos obliga a un equilibrio entre el tamaño del hueco, que al comprador siempre le atrae tener un ventanal grande, especialmente en las zonas de salón-cocina, con, lógicamente, el objetivo que teníamos, que era el edificio de energía casi nula, nos estaba diciendo, ¿no?, que había que controlar ese tipo de huecos. Entonces, bueno, hicimos unos huecos ajustados, dándole calidad a las viviendas. Las carpinterías que tradicionalmente se habían hecho de PVC, de aluminio, aquí las pasamos a PVC para mejorar la transmitancia, y los vidrios, evidentemente dobles, de baja emisividad, para también controlar la eficiencia energética del edificio. También dimos un paso importante en lo que es la estanqueidad de las viviendas, algo que tampoco hasta ese momento se había hecho, intentando colocar, pues, por ejemplo, inspirándonos también en modelos como las medidas que establece Passive House para sus edificios, sin querer copiar de Passive House, pero sí aprender de las cosas muy interesantes y buenas que creo que tiene también la certificación Passive House. En concreto, como digo, la estanqueidad, ¿no?, intentando controlar todas las infiltraciones de aire del exterior, colocando ventas perimetrales en todas las carpinterías, intentando mejorar el aislamiento térmico, sobre todo en puntos tan débiles como son los cajones de persiana, etc. Eso unido al control de puentes térmicos, con forjados, etc. Todo esto también, quería hacer un inciso que, sin perder de vista el tipo de construcción tradicional que siempre ha hecho esta empresa, que es Construcciones Domenyo, una construcción sólida, pero basada en elementos, pues, como la piedra, morteros, fábricas de ladrillo, etcétera. Hemos pasado también de forjado unidireccional, que era lo clásico, a losas de hormigón, intentando mantener un poco esa robustez que siempre le ha dado esa categoría a la empresa, pero mejorándola con todo este tipo de aislamientos, calidad de las carpinterías, estanqueidad, etc. Y luego, con pequeños, evidentemente siempre teniendo en cuenta la orientación, pero tampoco siendo, bueno, claro, en parcelas como esta, que ya vienen dadas, no puedes jugar evidentemente con movimientos del edificio, pero sí que hay decisiones muy importantes del inicio, como es jugar con qué orientación es la más favorable. Y hay veces, como es en este caso, en que a lo mejor la mejor orientación sur para los espacios de día resulta que es la peor en cuanto a vistas y ubicación respecto al resto de la urbanización. Entonces, nos parecía que era importante que las viviendas fueran atractivas y decidimos darle la vuelta, un poco en contra de los criterios de orientación del propio edificio. Eso nos obliga a, por ejemplo, en las ventanas que daban al sur, que es donde estaban los dormitorios, a colocar unos persitoldos que hagan un poquito esa función de que en verano, cuando el sol pegue en esos huecos que no tienen protección, así como las zonas de día tienen su terraza y ya están protegidas de la incidencia del sol, en las ventanas al sur los dormitorios no tenían, y con este persitoldo lo que conseguimos es que en verano no sea necesario, como ocurre muchas veces aquí en Pamplona en climas tan extremos, el tener que bajar la persiana y tener que encender, la paradoja de tener que encender la luz para utilizar la habitación, para hacer la vida normal, sino tener esa persiana que se puede hacer un poquito de toldos, de protección, y utilizar y aprovechar la luz del sol, ¿no? Todo esto, evidentemente, redunda en una eficiencia energética, menos gasto energético para la iluminación. Luego pasamos a las medidas activas. Las medidas activas, aquí dimos un paso muy importante, que creo que es el primer edificio que se colocó en Navarra de viviendas, que se colocó recuperador de calor. Entendíamos, por nuestra experiencia del cumplimiento del código técnico, el tema de la renovación de aire de las viviendas
nos estaba dando problemas cuando al principio, con el cumplimiento, vamos, con la entrada en vigor del Código Técnico en 2006, los primeros edificios intentamos hacer extracciones y renovaciones centralizadas, daba muchos problemas luego a la hora del funcionamiento entre los propios vecinos. Intentamos, luego se pasó a una extracción y una renovación de aire individual que mejoró la calidad y el funcionamiento, pero el paso importante yo creo que es el recuperador de calor, ¿no? El recuperador de calor nos ha dado ese control de las renovaciones de aire que nos exige el código técnico, pero controlando que la temperatura del aire que entra en la vivienda esté atemperada, lógicamente, por la temperatura del aire de extracción que ya está caliente, ¿no? Con lo cual, digamos, el gasto energético para calentar ese aire que está renovándose permanentemente es mucho menor, ¿no? También, además, veíamos muy necesario el recuperador de calor por el tema de que al mejorar la estanquidad de las viviendas, también veíamos que si no había un sistema que automáticamente renovaba el aire, podíamos tener problemas y de hecho se empezaron a producir en algunos edificios temas de condensaciones, ¿no? Por no renovar el aire con asiduidad. Todo esto unido a una calefacción de alta eficiencia energética centralizada, como comentaba también ayer, antes José Manuel Pinazo, aquí también era más normal que las viviendas tuvieran su caldera individual y las calderas centralizadas se veían como algo no interesante, no atractivo, porque dependías de un control superior, el gasto era difícil de repartir entre los vecinos, pero en este paso a edificios de energía casi nula nos parecía que era esencial dar ese salto a una centralización de la generación, ¿no? Con una caldera de condensación de gas, con suelo radiante en las viviendas para conseguir también que con menos temperatura podamos dar una temperatura de confort a todas las viviendas e integrando en la cubierta con una instalación solar térmica para agua caliente sanitaria, ¿no? Los objetivos, como digo, eran acercarnos a un edificio pasivo, aunque ese no era nuestro objetivo final, sino conseguir que fuera un edificio de energía casi nula. Aquí vemos un poquito el esquema. Gran parte de las imágenes que vais a ver son parte de la documentación de venta, porque, como os digo, era muy interesante explicar claramente a la población, a los futuros clientes, qué es lo que queríamos hacer y cómo funcionaba el edificio, ¿no? Para que eso diera la confianza de lo que estábamos haciendo, que era algo innovador y por eso también se detectó, sobre todo al principio, un tipo de cliente más especial, más mentalizado con este tipo de energías, ¿no? Que digamos que acudía a la promotora como diciendo, por fin veo algo que me puede interesar o es un poco, veo unas viviendas que acordes con mi mentalidad y con lo que yo creo que es el futuro, ¿no? Bueno, pues aquí en este esquema, como veis que estaba en el catálogo de venta, pues se ve los paneles solares térmicos que llevan el agua caliente a toda la zona de cocinas y baños, el recuperador de calor con la entrada y salida de aire, el suelo radiante, la caldera de condensación, etc. Aprovechamos el edificio cero y nos parecía muy interesante, pensando también en el futuro, es intentar analizar que todas estas medidas, qué resultado tenían, un resultado real, medible. Y de hecho, prácticamente, bueno, bastantes de las viviendas pedimos autorización a los clientes. Como digo, se notaba que estaban muy mentalizados para que nos facilitaran la colocación de distintas sondas para tener también una lectura conjunta de todo el gasto de agua caliente sanitaria, de energía tanto eléctrica como general de las viviendas, ¿no? En resumidas cuentas, una monitorización del edificio, ¿no? Para saber realmente si todas estas medidas eran efectivas o no.
Eso nos permite pues, hacer un análisis de las tendencias que se han ido observando, de los consumos obtenidos y como curiosidades que se observaron en ese primer edificio cero, es algo que siempre tienes claro que puede ser, que puede darse, pero que realmente es muy importante y se nota mucho. La diferencia que hay en un edificio como este, que era de 9 plantas, entre las plantas primera y última, que tienen lógicamente un envolvente con el exterior, por mucho que reforcemos el aislamiento térmico, tanto en cubierta como en techo de planta baja, el gasto de energía que tienen respecto a las plantas intermedias, ¿no? Se comprueba ese robo de calor de las viviendas interiores respecto a las viviendas que están más hacia el exterior. También detectamos sorprendentemente un enfriamiento, digo sorprendentemente, sobre todo por los clientes, ¿no? Que en este tipo de viviendas aquí en Navarra no es habitual colocar aire acondicionado. Cada vez más se dejan preinstalaciones, pero bueno, en realidad son pues eso, 2 meses al año, mes y medio, el que tenemos, digamos, necesidad o podríamos tener una necesidad de aire acondicionado. Sin embargo, en este edificio, con el recuperador de calor, con la opción Free Cooling que aprovecha para renovar, para que el aire más fresco de primera hora de la mañana o de la noche en verano renueve todo el aire de la vivienda y durante el resto del día esa renovación esté al mínimo, conseguíamos mantener la temperatura de confort del edificio. Aquí en la gráfica se ve que los picos de temperatura entre 15 y 35 grados que pueden darse, por ejemplo, en el mes de agosto y la temperatura interior de las viviendas que prácticamente oscilaba entre 22, 21, sin ningún apoyo de ninguna instalación de aire acondicionado, solamente con esa envolvente muy cuidada, con ese funcionamiento del recuperador de calor activando esa opción de free cooling. También es cierto que esto nos ha obligado a toda la sociedad, sobre todo a los primeros usuarios de este tipo de instalaciones, a acostumbrarse a no abrir las ventanas, sino confiar en que esa renovación de aire limpio, viene ya implementada por el recuperador de calor, sobre todo en meses calurosos como los que estamos comentando, ¿no? Aquí una reflexión también que está muy clara, que la monitorización del edificio maximiza la eficiencia de su instalación y también se detectaba consumos de agua caliente sanitaria muy dispares. Veíamos que según tipos de familia, de costumbres sociales de unos tipos de familias u otros, pues el consumo de agua caliente era, vamos, abismal. Cuando hay instalaciones individuales, pues cada uno sabe lo que gasta o lo que controla en su vivienda, pero cuando estás haciendo un estudio general de todo el edificio, te das cuenta de la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Cuando hay, pues depende que eso es, pues por ejemplo, teniendo aquí acumulación de agua, lógicamente a la tarde-noche es cuando más agua caliente tienes acumulada, pues si hay familias con niños pequeños, se ve que hay un consumo mayor porque los niños se bañan a la tarde-noche, ¿no? Y entonces es una optimización de ese agua caliente. Y en otro tipo de familias es a la inversa. Entonces, al final, los edificios también nos damos cuenta que son edificios vivos. Las familias van creciendo, van cambiando y por eso entendemos que la monitorización de los edificios y de las instalaciones tiene que ser continua. Se tiene que ir adaptando a la propia vida del edificio, ¿no? Bueno, aquí como recordar, pues eso, que en el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula se presentó una ponencia de este edificio y se reconoció como el primer edificio de viviendas de protección oficial de España con edificio de energía casi nula. Y pasamos al edificio Solar House, que, como insisto, viene derivado es una evolución y como consecuencia del esfuerzo realizado en el edificio cero. Nos planteamos, en otra parcela distinta, dar un paso más allá. Cuando el edificio de energía casi nula, el propio código técnico, como os he comentado antes, ya nos está obligando a que todos los edificios de nueva construcción sean de energía casi nula, nosotros queríamos dar un paso más y ver la posibilidad de crear edificios que fueran de energía positiva.
tenía un peligro y un riesgo que es la normativa vigente en ese momento. Se veía en ese momento cuando estábamos empezando a crear o a estudiar este edificio, bueno, cambió la normativa en cuanto al famoso impuesto al sol, todo este tipo de cosas, que es lo que nos abría una puerta con cierto vértigo, sabiendo que estábamos entrando en un terreno un tanto desconocido, sobre todo en cuanto a luego materialización de esas nuevas normativas, y más aún en edificios colectivos, de viviendas colectivas, como son estos que estamos desarrollando. El edificio es muy similar al edificio cero en cuanto a volumetría, son 9 plantas, con portales, con viviendas pasantes a doble orientación. En este caso, teníamos unas viviendas, un bloque de 38 viviendas de vivienda protegida, y combinado con otro edificio de vivienda libre. El diseño, cómo se ha diseñado Solar House, bueno, pues acelero un poquito. En realidad, los criterios de diseño de Solar House son los mismos que teníamos en el edificio cero, pero con mejoras que hemos ido comprobando. Por ejemplo, medidas pasivas. Hemos pasado aquí a colocar ya vidrios triples y una mejora en cuanto a la calidad de los aislamientos. Hemos reforzado la estanqueidad. Todas las acometidas a cada una de las viviendas están perfectamente estanquizadas. Y en cuanto a adopción de medidas activas, mantenemos lógicamente el recuperador de calor, pero damos un salto a colocar bombas de calor aerotérmicas, mantenemos el suelo radiante. Hemos colocado también un apoyo de pequeña caldera de gas, porque al principio nos daba miedo que en estas temperaturas, en este clima que tenemos, la bomba de calor aerotérmica fuera capaz de dar servicio a las viviendas en épocas muy frías, integrando también un campo solar importante para suministrar energía eléctrica a la bomba de calor y a los elementos comunes del edificio, tendiendo a ese autoconsumo, ¿no? El objetivo era acercarnos al balance positivo y, de hecho, aquí veis un poquito, teníamos la estimación inicial de que el 94% de la energía que íbamos a necesitar para ACS y para calefacción de todo el edificio iba a ser renovable, generada por las placas fotovoltaicas o todo el campo que íbamos a tener en cubierta, y el 6% iba a ser de apoyo de esa caldera de gas natural. De esto que teníamos previsto a la realidad, que vamos a entregar las viviendas en el mes que viene, acabamos de terminar el edificio, creemos que no va a hacer falta ni conectar las calderas de gas, porque las bombas de calor térmicas también, como el avance es muy importante, de lo que estábamos previsto a las que hemos colocado, la mejora y la eficiencia ha aumentado, con lo cual sí que tenemos la confianza de, con la monitorización que vamos a hacer, podamos comprobar que efectivamente el balance de este edificio es positivo. Aquí veis una imagen de todo el campo solar que tenemos en la cubierta de los dos edificios. Ya está instalado, insisto, las viviendas protegidas, y las viviendas libres están para terminarse a lo largo de este año. En total, entre los dos, es una comunidad con un garaje mancomunado completo, etcétera. La instalación del campo solar son 100 kilovatios, que también por normativa es un poco el límite que tenemos actualmente, ¿no? Kilovatios punta para poder colocar. Aquí tenemos un poquito el esquema de la sala de instalaciones, que también, como novedad, en vez de como el edificio cero y en otros edificios que teníamos en cubierta, hemos tomado la decisión de colocarlo en el sótano, con dos ventajas muy importantes, como pone aquí. Por un lado, la cubierta la destinamos exclusivamente a planta fotovoltaica, no tenemos ningún otro elemento que nos quite superficie en cubierta, y además, al colocarlo en el sótano -1, hemos diseñado un sistema para que la toma de aire de esas bombas aerotérmicas pueda ser alternativamente, dependiendo de la temperatura, pueda ser ese aire del exterior o del propio garaje, que puede estar más atemperado. Con lo cual, en épocas muy frías, creemos que eso va a mejorar de una manera importante el funcionamiento de las bombas la eficiencia de las bombas de calor.
Aquí tenemos unos esquemas del consumo máximo de energía primaria no renovable con los distintos códigos técnicos, la calificación A qué respondía, cuál es la calificación A que conseguimos en el edificio 0 y el consumo era 18,36 y el 0,64 que hemos conseguido de consumo máximo de energía primaria no renovable en Solar House, que como digo, con la monitorización creemos que podremos decir que este 0,64 es cero o incluso hay un sobrante de energía, ¿no? Aquí también teníamos un esquema básico, como os digo, inicial, donde se veía en verde el autoconsumo de la energía eléctrica fotovoltaica que generábamos. El azul clarito es toda la energía fotovoltaica que en los meses centrales del año podíamos conseguir, pero evidentemente no podíamos consumir. Y la azul, digamos, es la contraprestación, el balance que tenemos que consumir de la red. La parte gris es la que nosotros calculábamos que íbamos a necesitar el apoyo de esas calderas de gas que, insisto, creemos que no va a ser necesario. Al final, lo que estamos viendo es que, independientemente de cómo se formaliza legalmente el intercambio de energía, nuestro balance va a ser positivo. Vamos a generar a lo largo del año con nuestro campo solar fotovoltaico tanto energía como la que demanda el edificio para agua caliente sanitaria, calefacción y elementos comunes. Evidentemente manteniendo toda esa monitorización, que como os digo, espero tener en año y medio, 2 años, podamos tener datos reales del funcionamiento de todas estas estrategias, con una predicción de los consumos, como decíamos antes, una mejora continua de la eficiencia de la instalación y, bueno, esto también va unido a un poco lo que se ha insinuado antes también, a atender a edificios conectados, smart cities, ¿no? Edificios que tengan excedentes de energía que puedan transmitirla a edificios colindantes, etcétera, ¿no? Un poco la frase que siempre solemos recordar, que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Es un poco el resumen. Sin esa monitorización no podemos mejorar. Aquí vemos ya el edificio terminado. El edificio que está aquí en blanco es el edificio Vivienda Libre que estamos todavía en ejecución. Y nada más, aquí veis fotos de cómo ha quedado. Muchas gracias, Fermín. Bueno, sin duda el reto que demostráis con este proyecto es el de hacerlo sostenible o la eficiencia, ¿no? Bueno, asequible y a unos precios de alguna forma que garanticen que esta transición energética o transición ecológica pues también es justa, ¿no? Que también está alineada en principio con los planes y las estrategias a nivel europeo. Has mencionado muchos de los elementos clave que también presentó José Manuel Pinazo en la presentación anterior. Así que yo creo que a modo de cierre de este primer bloque dedicado a la parte de la energía, bueno, la importancia de tener un equipo de diseño multidisciplinar, ¿no? Que traten de una forma global y holística el edificio y las instalaciones conjuntamente. Y bueno, también para eso fundamental tener herramientas de cálculo y análisis adecuadas y con rigor que nos permitan que lo proyectado luego se corresponde con la realidad. El reto de afrontar no solo la obra nueva de carácter positivo, sino también la rehabilitación es enorme, pero bueno, también lo es la oportunidad y con esta idea de cierre me gustaría finalizar este bloque 1 y bueno, agradecerte, Fermín, la presencia telemática y también a José Manuel Pinazo. Y nada, con esto cerraríamos el primer bloque y daría paso al bloque 2. Así que voy a pedirle a María Fernández Forcada que me acompañe aquí en la mesa y nada, nos despedimos de ti, Fermín. Muchas gracias. Gracias.